Lo siento mucho, necesito tomarme un tiempo para reflexionar profundamente sobre esto, ¿está bien? En épocas anteriores no habría experimentado la satisfacción que tengo en este momento. Desde fuera no habrías notado mucha diferencia, pero por dentro había bastante agitación. Pero incluso yo no me daba cuenta de que muchas veces se reprimía. Mi nombre es Margaret, soy originaria de Nueva Zelanda. Externamente las cosas estaban yendo bastante bien hasta que un día me encontré sintiéndome realmente mal. Y me enfermé bastante rápidamente. Me desperté sintiendo únicamente una ligera molestia y cierta rigidez. Y luego progresó de manera bastante acelerada hasta llegar al punto en que mi mandíbula ya no podía abrirse más de 1 centímetro, tal vez solo hasta ese límite. Estaba hinchado y adolorido, así que no podía masticar. Mi madre vino y me hizo batidos y comida triturada. Mi columna vertebral se inflamó. Mi pecho, mi pelvis, mi codo izquierdo, ambas manos, muñecas, dedos y pulgares. Mi rodilla derecha y mi tobillo derecho estaban todos hinchados y doloridos. Inicié mi propia práctica médica hace 21 años, mientras estaba en la universidad y en el hospital. Durante mi tiempo como residente, no disponías de mucho tiempo para cuestionarte cuál es la razón por la que el paciente se enferma. Simplemente tenía que verlos rápidamente, tenía que tratar con problemas superficiales. Bien, aquí están sus síntomas, esto es lo que creo que tiene. Aquí tienes un tratamiento para ti, o aquí tienes algo para buscar diagnosticarlo mejor para que podamos ser más específicos en nuestro tratamiento. Y aquí tienes. Adelante. Mi enfoque había sido lo que me enseñaron a realizar, que consistía en observar una constelación de síntomas, asignarle una etiqueta, un diagnóstico y posteriormente emplear el manejo farmacéutico que se recomienda para esa condición específica y... Para una gran cantidad de síntomas, realmente no disponemos de medicación, ni siquiera para disminuir el síntoma o aliviarlo. Entonces, ¿qué es lo que haces en ese caso? El paciente busca asistencia y usted, en su rol de médico, no puede proporcionar la ayuda necesaria. Muchos de los casos con los que usted trata son lo que llamaríamos enfermedades crónicas no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, accidentes cerebrovasculares, cáncer, enfermedades autoinmunes, hipertensión, hipercolesterolemia y así sucesivamente. Todo tipo de condiciones crónicas no transmisibles. Y nuestras modalidades de tratamiento para estas condiciones están bastante lejos de ser consideradas ideales, muy lejos de ser consideradas ideales. Estaba familiarizado con el aspecto físico de lo que el cuerpo estaba experimentando y tenía conocimiento de qué productos farmacéuticos se sugerían para abordar ese efecto, pero nunca se abordaba la causa subyacente. Sí, puedo asignarle un nombre específico al síntoma. Y recibí el diagnóstico de artritis psoriásica. Me informaron que se trataba de una enfermedad autoinmune incurable, que la padecería de por vida, que no existía cura para ella, pero que había medicación disponible que podría ayudar a controlarla. Y así empecé con esteroides en dosis altas y antiinflamatorios para intentar controlar el dolor y darme suficiente movimiento para poder ir al trabajo, aunque lentamente y con dolor. Podría hacerlos sentir más cómodos, podría ajustar un poco sus cifras. Sin embargo, no tengo conocimiento de cuál es su origen. Solo tengo que seguir añadiendo más dosis más altas o más medicación encima de las cosas para intentar mantener esto bajo control. Y no lo estaba manteniendo bajo control.
y con eso me sentí muy frustrado. Entonces los médicos comenzaron a tratarme con inmunosupresores. Y así que me probaron con un par de diferentes y trataron de reducirme los esteroides a medida que estos otros tomaban el control. Pero cada vez que intentaban reducirme los esteroides, empeoraba. Entonces la dosis de esteroides se subía otra vez. Ya que no adquirimos ese conocimiento en la universidad ni en el hospital, me desafiaron a abandonar mi trabajo porque resulta ser sumamente insatisfactorio admitir que no poseo el conocimiento necesario. Y nunca veía el resultado que quería. No veía una restauración de la salud. Simplemente me encontraba observando una administración de medicamentos. Su enfermedad y decir, está bien, tome esto, vuelva en 3 meses o 6 meses después. Esto fue cuando también trabajaba en la práctica familiar. Y como bien sabes, luego regresan y todavía presentan la misma condición. Ahora necesitan una dosis más alta de ese medicamento o requieren un segundo o incluso un tercer medicamento adicional. Y luego, ya sabes, estás añadiendo más y más y me di cuenta de que no estaba solucionando nada. El medicamento no estaba funcionando adecuadamente. Era suficiente únicamente para poder asistir al trabajo. Sin embargo, me sentía exhausto. Perdí aproximadamente 10 kilogramos. Y así me volví muy delgado. Mis colegas estaban preocupados y mis hijos pensaban que podría morir. Me enfrenté a la interrogante de por qué tengo este zumbido en el oído, por qué experimento este sangrado nasal o incluso mi cáncer en la lengua o todos esos síntomas que experimentan los pacientes. Y no era capaz de responder a esas preguntas. Puedes decir, podría ser el factor de riesgo del humo cuando padeces cáncer de lengua, o tal vez has consumido cantidades excesivas de alcohol. Al final no existía una manera definitiva para mí de afirmar, este cáncer surgió debido a esta causa específica. Intenté una gran cantidad de cosas diferentes, al igual que yo. Investigué exhaustivamente en Internet buscando información sobre cómo podría mejorar mi situación. Leí numerosos libros y algunos de ellos los leí completamente de principio a fin. La mayoría de ellos los leí en partes, buscando una respuesta porque hay algunas historias increíbles. Y pensé, si una persona puede recuperarse, entonces otra persona también puede. Únicamente necesito descubrir la clave, y por esa razón me negué rotundamente a dejar de investigar. Y luché con las preguntas de ¿me estoy perdiendo de algo? ¿Existe algo adicional que pueda explicar de manera más detallada cómo operamos y que no comprendí por completo? No me lo enseñaron en la escuela de medicina. Era sumamente necesario para mí alcanzar una comprensión realmente clara y precisa de lo que llevará al paciente al óptimo estado de salud. Y cada mes iba al especialista y el especialista decía, ahora Margaret, ¿qué has investigado este mes? Y yo le contaba, uno de los doctores incluso dijo, ¿alguna vez has pensado en convertirte en investigadora de salud? Y yo le respondí, no, simplemente anhelo mejorar mi estado de salud. Y cada mes era exactamente lo mismo. No había ninguna mejora visible en la enfermedad. Cada vez se veían afectados más articulaciones y tendones. Afirmaban que esto era algo que no tenía cura. Estarás tomando medicamentos inmunosupresores de por vida aquí. Y yo simplemente lloraba porque era un pensamiento extremadamente desalentador. Mi vida se veía muy sombría. Tenía a mis 3 hijos más pequeños todavía en casa. El más pequeño tenía 8 años. Después había uno de 11 y otro de 14 años en el hogar. Y no sabía cómo iba a cuidar de ellos. Estaba muy débil. No podía girar la llave en la puerta de mi oficina. Mi hija mayor es doctora y me consiguió un pequeño dispositivo para colocar en el extremo de la llave y así tener más palanca para poder abrir la puerta. Ya no podía subir las escaleras. Yo era la persona que siempre tomaba las escaleras.
No acostumbraba a utilizar el ascensor, pero en este preciso momento me vi en la necesidad de emplearlo. Sin embargo, no podía abrir ni empujar la puerta del baño en el piso donde trabajaba, ya que era excesivamente pesada para mí. Me encontraba extremadamente débil. Cuando tus articulaciones están hinchadas e inflamadas, no tienes fuerza en absoluto. Por lo tanto, me veía en la obligación de utilizar el ascensor para descender 2 pisos, donde había una puerta del baño que sí podía abrir sin dificultad. No era capaz de agarrar absolutamente nada. No tenía suficiente fuerza en las manos, por lo que no podía sostener una taza de esa manera. Tenía que sujetarla de esta forma, entre mis muñecas. Simplemente no sabía cómo iba a cuidar de mi familia. No sabía cómo iba a vivir bien. Me preguntaba cómo vive la gente con una enfermedad crónica. Ya sabes, necesito vivir bien. Tengo hijos que cuidar. No sabía cómo seguir trabajando. Mis queridas tías vinieron y cavaron un hermoso jardín para mí, donde cultivaron muchas verduras. Cada mañana preparaba un nutritivo batido verde. Ayudó un poco con el dolor de mi espalda. Definitivamente no me curó, pero ciertamente ayudó con el dolor. No sabía muy bien y me sentía mal durante unos 20 minutos después de beberlo. Sin embargo, realmente valió la pena experimentar un poco más de movimiento. Conducía un automóvil con transmisión manual y me resultaba sumamente complicado realizar el cambio de marcha. Así, todos mis hijos aprendieron a cambiar de marcha. Mi hijo de 8 años se volvió tan hábil que nunca tuve que decirle a qué marcha cambiar ni cuándo hacerlo. Nos convertimos en una unidad fluida y eso fue como un pequeño punto brillante. Intenté practicar el ayuno y logré perder aún más peso. Me volví tan delgado que me ponía un par de pantalones deportivos debajo de mis jeans ajustados porque estaba tan avergonzado de lo delgado que estaba. Tenía un vello rubio y muy fino creciendo en mis mejillas, ya sabes, pelo bastante largo, que tu cuerpo produce para compensar la pérdida significativa de grasa. Y efectivamente mis hijos creían que podría fallecer debido a que estaba extremadamente agotada y tan débil. No sé cómo logré trabajar, pero lo hice, y pasaba junto a los doctores en el pasillo del hospital donde trabajaba. Podía ver la simpatía en sus ojos. Realmente deseaban ayudarme, hacían todo lo posible y querían experimentar conmigo algunos medicamentos recientes, algunos experimentales, pero antes de eso tenía que darles una oportunidad justa a los que ya estaba tomando. Considero que uno de los desafíos más significativos fue intentar comprender cómo operamos desde una perspectiva completamente diferente, una nueva base sobre la cual construir, porque yo tenía una gran cantidad de ideas en mi mente, ¿sabes? Existen más de 400 escuelas de psicología, así que si hay tantas, parece que ninguna de ellas funciona de manera adecuada. Por lo tanto, es necesario ser muy claro y preciso para señalar bien a la persona. Esto es lo que necesitas entender y a lo que debes aferrarte para que vivas una vida saludable y para que las relaciones con tus seres queridos o las personas con las que convives no te afecten de una manera que finalmente te perjudique. Estuve enfermo un tiempo. Eso trastocó todo lo que creía. Y así necesitaba reevaluar esto. Y fue difícil sentarse y realmente cuestionar gran parte de mi educación y en lo que había sido entrenado. Me tomó algún tiempo llegar a un punto en el que pudiera decir este es el camino correcto, el camino saludable, este es el consejo saludable. Y luego, ya sabes, realmente poder aprender a ayudar a las personas y comenzar a ayudarlas a revertir sus condiciones y no solo tratarlas. Por esa razón, tuve que ir y buscar por mi propia cuenta de dónde se origina realmente la enfermedad y comprender cuál es la verdadera causa de la enfermedad. Y fue aproximadamente en este periodo cuando mi hermano me llamó desde Alemania. Él reside en Alemania.
y me relató acerca de un seminario sobre salud al que había asistido con el Dr. Horst Mueller. No entendí nada de lo que dijo, nada tenía sentido. Pero escuché una cosa que dijo, y fue que este hombre podría ser capaz de ayudarte. Ahora había estado buscando ayuda en todas partes. Las únicas respuestas que recibía eran que no había ayuda, que esto era incurable. Y así que, naturalmente, le envié un correo electrónico y le proporcioné una breve descripción de mi problema. Y recuerdo con precisión lo que me respondió por correo electrónico. Dijo: Margaret, existe una solución para tu problema. Al eliminar la causa, no tenía idea de cuál era la causa, pero eso me brindó esperanza. Esta fue la primera ocasión en la que experimenté esperanza. Todo en la naturaleza está determinado por sus propias necesidades esenciales. Y así estaba buscando descubrir cuáles son las necesidades humanas. La definición de necesidad es que es algo que se requiere para sostener la vida, y no es algo que puedas producir por ti mismo, tienes que obtenerlo fuera de ti mismo. Son universales. No importa si estás tratando con un paciente que es de raza caucásica o con un paciente que es una persona de raza afrodescendiente, o si es originario del continente asiático o de América del Sur. Las necesidades fundamentales de un ser humano son universales. Y no puedes negar estas necesidades. No puedes elegir no tener una necesidad. Nuestras necesidades son fijas. Ni siquiera tenemos la capacidad de elegir cómo satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, no puedo respirar a través del oído. Debo hacerlo por la nariz o por la boca. No puedo satisfacer mi necesidad de agua o de alimento de otra manera que no sea a través de mi boca. Nadie puede llegar a la conclusión de que no necesita oxígeno y luego dejar de respirar y continuar viviendo. Es simplemente imposible. Puedes llegar a esa conclusión, pero descubrirás muy pronto que estás equivocado, porque comenzarás a asfixiarte y eventualmente perderás el conocimiento. Y si no respiras, inevitablemente vas a morir. Y lo mismo ocurre con la alimentación, el agua y el resto de nuestras necesidades físicas. Podemos optar por ciertas cosas, podemos decidir qué tipo de comida consumir, qué tipo de bebida ingerir, pero no podemos elegir tener la necesidad física de alimentarnos, hidratarnos o exponernos al sol. Los seres humanos requieren oxígeno, precisan agua, demandan nutrientes, necesitan exposición a la luz solar, requieren calor y movimiento, y así sucesivamente, ¿verdad? Estas son diversas necesidades que poseemos. Como individuos, los animales y los humanos tienen estas necesidades. Las necesidades más básicas que llegué a entender en el ser humano son sus necesidades espirituales, o también llamadas emocionales. Propongo que esas necesidades son incluso más importantes que las necesidades físicas. Y esas necesidades abarcan aspectos como el amor y la armonía, la seguridad, la verdad, la comprensión, la aceptación, así como el sentido de pertenencia. La compasión posee una necesidad intrínseca de libertad. A absolutamente nadie le agrada estar en una prisión o incluso en un hogar con alguien que imponga lo que debes realizar o expresar. Mi madre era bastante mayor, pero deseaba hacer las cosas a su propio modo. No puede dejar la seguridad. Por eso tenemos pacientes. O la humanidad simplemente se sumerge en el miedo y más miedo. Las personas se vuelven más temerosas que nunca, sufriendo ataques de pánico porque necesitan seguridad. Poseemos una enorme necesidad de afecto. Existen numerosos experimentos, si es que podemos denominarlos de esa manera, que demuestran que los bebés cuya madre ha fallecido durante el parto o en circunstancias similares requieren afecto para poder crecer y desarrollarse incluso físicamente de una manera adecuada, ¿no es cierto? Sin embargo, en mi búsqueda personal y al conversar con mis pacientes, me percaté de que no se trataba únicamente de la comida, ni del sueño, ni de ninguna de las cosas que solemos mencionar. Eso es simplemente el aspecto físico. Siempre me hallaba inmerso en las relaciones interpersonales. Era un niño muy miedoso. Mi familia era bastante similar a muchas otras familias con un cierto grado de disfuncionalidad. No era algo excesivamente dramático.
Sin embargo, mi madre estaba sumamente infeliz y yo me sentía bastante apenado por ella. La observé llorar en múltiples ocasiones y me imagino que eso tuvo un impacto bastante significativo en mí. Cuando empecé la escuela, no hablé durante 6 semanas y pensaron que tal vez no podía hablar. No obstante, logré adaptarme a la escuela y comencé a hablar, aunque era extremadamente dolorosamente tímida. Tan tímida que me resultaba sumamente difícil hablar con cualquier volumen en mi voz, hablar sin ponerme completamente roja. A veces me sentaba sola en el patio de recreo y era demasiado tímida para correr y unirme a los otros niños que jugaban. Conocí a mi primer esposo durante mi adolescencia y tuve a mi primer hijo cuando tenía 16 años. Aún no estábamos casados en ese momento, pero nos casamos cuando yo tenía 18 años. Terminé mis estudios académicos después de tener a mi primer bebé y comencé una formación universitaria. Luego tuve a mi segundo hijo y no regresé a la universidad porque deseaba quedarme en casa con mis hijos, algo de lo cual nunca me he arrepentido. Fue un periodo verdaderamente encantador, pero también solitario debido a que el matrimonio era infeliz y no me sentía completamente realizada en mi vida. Así que cuando esa etapa concluyó, me convertí en enfermera profesional y posteriormente en comadrona. Y 8 años después contraje matrimonio de nuevo, con la esperanza sincera de que en esta ocasión encontraría la felicidad que tanto había anhelado. Y eso no resultó ser tan exitoso como yo había anticipado inicialmente. De hecho, miré hacia atrás en el primer matrimonio y pensé que no fue tan malo. Eso no es para culpar a ninguna persona en particular. Éramos completamente ignorantes de cómo podríamos verdaderamente amarnos mutuamente y llevarnos bien. Hubo numerosas dificultades durante la niñez que mi esposo había experimentado, lo cual, por supuesto, tuvo un impacto significativo en él. Él me amaba con una profundidad inmensa, pero existía una dificultad considerable en la forma de expresar ese amor y en cómo convivir juntos en armonía y felicidad. Y así me volví cada vez más infeliz. Poco después de nuestro matrimonio, él sufrió una lesión cerebral traumática leve, y todas las dificultades que tenía se exacerbaron. Y en aquel momento verdaderamente no fui capaz de enfrentar de manera adecuada la situación. Bueno, logré gestionar la situación durante un periodo prolongado de varios años, pero eventualmente, con el estrés del impacto de su lesión en nuestra familia. Debido a la lesión cerebral, se volvió bastante irracional sin tener culpa alguna. Y de esa manera me sentía como si estuviera esforzándome por mantenerme a flote para intentar mantener las cosas unidas, hasta que un día todo se desmoronó y me enfermé gravemente. Me enfermé físicamente, además de mentalmente, mientras todo se desmoronaba, y luego, por mi cuenta, logré recuperarme con mucha ayuda de mi familia. Tenía un excelente trabajo como especialista clínica en el área de obstetricia. Era consciente de que se trataba de un ascenso, lo que significaba un aumento de salario. Construimos una casa en el campo, lo cual resultó ser. Siempre había sido un anhelo profundamente arraigado en mi propia existencia, sin embargo. Pero todavía estaba buscando algo que la satisfaciera. Los seres humanos buscan algo que nunca llegamos a aprender, que es su necesidad intrínseca y que incluso tiene una aplicación tangible en ello. Fue realmente novedoso para mí. Me sentía extremadamente solitario y simplemente insatisfecho, creo yo. Y eso supongo que verdaderamente me sentí completamente estafada. Realmente anhelaba tener una familia que fuera verdaderamente armoniosa. Deseaba tener un esposo y un padre para mis hijos. Sin embargo, debido a la lesión en su cabeza, ya no era capaz de manejar su profunda depresión y su irracionalidad. Yo misma me volví mentalmente inestable.
Su comportamiento era bastante extraño a veces. Al explicar las necesidades espirituales de un ser humano, menciono que el amor es comparable a un diamante. Entonces, si te encuentras en una determinada situación, observarás esta faceta del amor. Así que percibirás el amor como una necesidad de libertad. Si estás experimentando esta otra situación en tu vida, percibirás tu necesidad de amor como una necesidad de lealtad, y así sucesivamente. Todas esas cosas conformarán un elemento verdaderamente significativo, que es ese magnífico y espléndido diamante. Solo quería que él me amara de la manera en que sentía que necesitaba ser amada. Y de esa manera me sentía completamente sola y percibía que ya no tenía deseos de continuar viviendo. No podía imaginar que las circunstancias pudieran mejorar. Cuando él recibió un diagnóstico verdaderamente serio, no quería dejarlo, pero comenzaba a desmoronarme. El doctor mencionó que, por lo general, aconsejaría que se intente nuevamente en un matrimonio, pero en mi caso específico, me indicó que era necesario que me fuera. Eso es todo lo que me dijo. Entre los desafíos que enfrentas como psiquiatra se encuentra el hecho de que las personas, de manera natural, te solicitarán consejos. Sabes, no tienes que decirle a la gente esto es lo que tienes que hacer o esto no tienes que hacerlo, no tienes que dar una prescripción sobre el comportamiento de las personas. Todos deben decidir qué hacer o qué no hacer. Sin embargo, tienes que ser claro sobre cuáles son los principios que deben subyacer a las preguntas que vas a hacerle al paciente para que él pueda encontrar su propio camino. Y no deseaba irme, y en ese instante no lo hice. Fue aproximadamente un año después cuando conversé con otra persona, hablé con un especialista en psiquiatría. Y porque yo, como ya sabes, aún estaba batallando internamente conmigo mismo. Y ella preguntó, ¿cuánto tiempo ha estado en esa situación? ¿Y realmente piensas que esto va a transformarse? Y ella me preguntó, ¿cuánto tiempo le vas a conceder? Y entonces no estaba completamente convencido de mi decisión. Manifesté 1 mes y 3 semanas después, cuando las circunstancias no estaban progresando favorablemente y la relación se estaba deteriorando, quizás volviéndose un poco más física. Decidí en ese preciso momento marcharme definitivamente. Y entonces comencé esta nueva fase de mi vida, que resultó ser bastante dolorosa al principio, extremadamente compleja porque todavía me encontraba muy deprimido. Nunca pensé que podría volver a trabajar, pero conseguí un trabajo porque necesitaba el dinero. Por lo tanto, regresé a trabajar en el hospital de la localidad. Así que procedí de esa manera porque en mi segundo matrimonio tuve 3 hijos adicionales. En ese momento no lograba percibir lo maravilloso que resultaba tener 3 hijos encantadores. Sin embargo, así me parecía. Todo parecía sombrío para mí y sombrío para ellos. Y de esta manera empecé a edificar mi vida de manera independiente y desde el exterior se percibía bastante bien, realmente se veía bastante bien. Esta nueva vivienda en el campo, un empleo reciente, una mejora laboral, todo parecía marchar bastante bien, pero en mi interior me sentía profundamente insatisfecho. Ya sea que reconozcas que tienes la necesidad o no, la necesidad realmente existe. Y mientras la necesidad esté completamente satisfecha, es posible que no reconozcas que tienes esa necesidad. Sin embargo, una vez que la necesidad no está presente, entonces reconoces, algo no está bien. Y siempre existen síntomas incómodos que experimentamos cuando nuestras necesidades no se encuentran satisfechas. Si necesitas agua pero no la estás obteniendo, sientes sed. Si necesitas oxígeno pero no lo estás obteniendo, sientes asfixia y así sucesivamente. Y si necesitas respeto pero no lo estás obteniendo, sientes falta de respeto. Y si necesitas comprensión pero no la estás recibiendo, te sientes incomprendido. Si necesitas aceptación pero no la estás recibiendo, te sientes rechazado. Si necesitas pertenencia pero no la estás obteniendo, sientes abandono y así sucesivamente.
Y cuando hay falta de lealtad, cuando se traiciona a un miembro de la pareja, puede ser tanto el hombre como la mujer. La salud de la persona que está experimentando la traición comienza a deteriorarse. Comenzarán a experimentar noches de insomnio, dolores intensos en el área del estómago, erupciones cutáneas y diversas enfermedades que se irán acumulando unas sobre otras a menos que la situación se resuelva de manera efectiva. Estos síntomas negativos son una indicación clara y evidente de que algo esencial que realmente necesitas no se está cumpliendo de manera adecuada, porque si pasas un tiempo excesivamente prolongado sin ello, eventualmente vas a morir. Hay leyes fundamentales que gobiernan la naturaleza. Y gobiernan nuestro cuerpo, y esas leyes no cambian, igual que las leyes de la naturaleza. La gravedad no cambia, la termodinámica no cambia, las leyes del movimiento no cambian, etc. Buscamos entenderlas y ser capaces de describirlas, pero son lo que son y no se modifican. Únicamente podemos satisfacerlas de la manera en que fueron diseñadas para ser satisfechas, desde las fuentes de donde únicamente puedes satisfacerlas. Si necesito oxígeno, no puedo sumergirme y respirar profundamente porque el agua no es la fuente para satisfacer mi necesidad de oxígeno. Podría serlo para los peces, pero no para mí. Las leyes que gobiernan nuestras necesidades no solo regulan las físicas, sino también las espirituales. Ambas están sujetas a la ley y son inmutables. Si la mente no dispone de lo que requiere, ¿de qué manera lo manifiesta? ¿De qué forma lo exhibe? Lo manifiesta a través de disfunciones en el organismo. Y cuando empiezas a recopilar esa historia y la comparas con su historial de salud, comienzas a encontrar un patrón muy significativo donde hay algún tipo de problema importante en la vida del individuo, ya sea espiritual o relacionado con sus relaciones. Y empiezas a observar una conexión muy cercana entre lo que ocurre en la mente del individuo y lo que se manifiesta en su organismo. Cuando estaba enfermo, estaba lleno de miedo. Pensé que podría morir. Pensé que mi esperanza de vida se acortaría significativamente. Actualmente llevo el nombre de mi tía tatarabuela Margaret, quien vivió hasta casi alcanzar los 104 años de edad. Debido a que ella vivió hasta una edad muy avanzada, siempre me imaginé que yo también viviría hasta los 100 años. Sin embargo, ahora tengo 48 años y pensé que no llegaría a vivir tanto tiempo. No sabía cuánto tiempo, pero pensé que mi vida se acortaría. Y estaba sumamente preocupada por mis hijos. No sabía de qué manera iba a poder cuidarlos. No tenía idea de cómo iba a seguir trabajando. Estaba antes de que mi hermano me llamara desde Alemania. Estaba a punto de renunciar a mi trabajo porque estaba tan débil y tan debilitado. Estaba simplemente exhausto. Sí, él se tomó el tiempo para llamarme. Únicamente deseaba proporcionarme esta información que había descubierto y que sería de ayuda para las personas al comprender la causa de su enfermedad y posteriormente eliminarla. Durante 2 años y medio, explorando paciente tras paciente, me vi obligado a inclinar mi mente ante las cosas que observé, que el amor o elementos espirituales como la justicia y la seguridad son necesidades fundamentales para la existencia humana. ¿Sabes? La esperanza es algo maravilloso. Cuando no tienes esperanza, cuando todo lo que tienes es desesperación, cuando tu vida parece sombría, cuando tu salud está empeorando y lees algunas estadísticas que dicen que personas con artritis severa en múltiples articulaciones, que alrededor del 50% de ellas mueren en 5 años, eso es bastante aterrador. Tuvimos correos electrónicos de seguimiento y conversaciones telefónicas de seguimiento, y estuve lidiando con ello durante un tiempo porque mi formación en salud como enfermera y comadrona era diferente a lo que decía este doctor, pero al mismo tiempo sonaba tan razonable. Y llegó un momento en que me dijo: Margaret, ¿has encontrado lo que buscas? ¿Has encontrado la solución o todavía estás buscando? Y reflexioné profundamente para mis adentros. Voy a intentarlo definitivamente. Y de esa manera decidí que implementaría en mi vida lo que comprendía de lo que él me estaba comunicando de la mejor manera que me fuera posible.
Y decidí cancelar mi cita con un especialista programada para el próximo mes. Me realicé los análisis de sangre como lo haría normalmente, pero no podía enfrentar la negatividad de que me dijeran que esto nunca funcionará, porque les conté lo que este doctor había mencionado. Y recuerdo claramente que el doctor mencionó: "Continúa creyendo eso, Margaret", como si estuviera completamente loca, y simplemente me hizo salir de su oficina. Y por eso decidí cancelar la cita. Vi que todos somos iguales por dentro, nos vemos diferentes por fuera, nuestros comportamientos pueden variar, pero por dentro somos iguales. Todos necesitamos amor, todos queremos amor y hacemos lo que podemos para obtenerlo. Y eso puede llevarnos a hacer cosas desesperadas a veces. Es evidente que los seres humanos experimentan hambre o buscan el amor en primer lugar porque no pueden renunciar a ello. Por eso, una persona en una cierta circunstancia donde tiene que renunciar al amor o a la vida, renunciará a la vida, pero nunca podrá renunciar al amor. El amor representa la gran necesidad del espíritu humano. No podemos existir sin su presencia. Nos desplazamos a lo largo de nuestra existencia como seres humanos con un enorme radar. Por lo tanto, al decir que estamos tratando de encontrar el amor, y cada vez que lo percibimos, dirigimos inmediatamente nuestra atención a esa situación, a esa persona, y cada vez que no lo encontramos, inmediatamente lo sentimos o lo percibimos como algo negativo, y queremos evitar esa situación. La desilusión de que el amor surge de mi propio ser me conduce a la noción de que si yo genero amor, entonces tú también debes generarlo y debes entregármelo a mí de la misma manera que yo te lo entrego a ti. Pero no tiene mucho sentido. Si yo mismo lo genero, ¿por qué lo necesitaría? ¿Por qué requeriría de tu producción? Si en la capacidad de amar, el amor estuviera completamente comprendido en su totalidad, entonces, ¿por qué lo buscaría yo? ¿Por qué lo solicitaría? Si tengo un manantial de agua dentro de mí mismo, ¿cómo iría a beber agua de ese pozo? Es una completa tontería absoluta. Por un lado, el ser humano afirma: «Oh, mi amor proviene de mi corazón». Sin embargo, por otro lado, expresa: «Oh, da, y me siento vacío». O lo produces tú mismo y lo tienes, sí, todo el tiempo, porque lo produces tú mismo, o necesitas obtenerlo de nosotros desde afuera. ¿De dónde viene el amor? Si es algo que necesito y no lo genero por mí mismo, entonces, ¿quién es el responsable de producirlo? ¿De dónde lo obtengo? ¿Puede mi cónyuge producirlo? Ella también lo necesita. Ella tampoco puede producirlo. Entonces, en la humanidad sí tenemos un problema. Y ese inconveniente radica en que elegimos para nosotros mismos una fuente que requiere exactamente las mismas cosas que nosotros necesitamos. Y eso se vuelve muy problemático porque si una fuente necesita las mismas cosas que tú necesitas, entonces no puede ser la fuente. Que por ejemplo, no tomas un árbol, le quitas las raíces y las pones en otro árbol, luego tomas ese segundo árbol, lo desarraigas y pones sus raíces en un tercer árbol. Después tomas ese tercer árbol, lo desarraigas y pones sus raíces en un cuarto árbol. Y sigues haciendo eso con todos los árboles hasta que todos tengan raíces en otros. ¿Qué pasará con todos? Todos morirán. Ningún árbol puede ser fuente para otro. Todos tienen las mismas necesidades. Y el mismo principio se aplica cuando se trata de los humanos, y es que todos los humanos tienen las mismas necesidades, y automáticamente tomamos a otras personas como nuestra fuente. No es algo que debamos pensar, solo lo hacemos. En el instante en que nos encontramos bajo presión, resulta extremadamente fácil desconectarse de la fuente del amor, ya que todos nacemos sin culpa alguna propia. Pero es un mundo pecaminoso, y todo lo que hemos heredado es un sistema de evaluación incorrecto. Vemos las cosas de manera equivocada. Juzgamos con tanta facilidad. Juzgo con tanta facilidad, tan rápidamente me lleno de orgullo. Por lo tanto, se vuelve sencillo. Pero hay una verdadera solución, y siempre está ahí para que la tome.
Naces y tomas a mamá como tu fuente, y tomas a papá como tu fuente, y tomas a tus hermanos como tu fuente. ¿Y cuáles son algunos signos que muestran que tengo a otras personas como mi fuente o a otra persona como mi fuente? Bueno, me siento muy frustrado con ellos, me enfado considerablemente con ellos y me siento controlado por ellos. Y si me encuentro necesitando que ellos sean de una cierta manera para que yo pueda ser de una cierta manera, entonces puedo estar seguro de que los tengo como mi fuente. Las personas no pueden evitar tener un sistema de evaluación defectuoso que han heredado. De esta manera, en lugar de intentar obligar a las personas a que perciban las cosas desde mi propia perspectiva, puedo llegar a entender mejor lo que en realidad están haciendo. Lo hacen sin tener realmente elección porque, al considerar a otras personas como nuestra fuente principal, no poseen lo que realmente necesitamos. Es como si arrancáramos nuestras raíces y las plantáramos en otro árbol, esperando que ese árbol nos sustente a nosotros o a varios otros árboles. Sin embargo, si descubrimos que todas las personas tienen sus raíces en otras personas, entonces todo terminará desmoronándose porque todos comparten las mismas necesidades y nadie puede proporcionar lo que todos realmente necesitan. Perfecto, entonces, ¿quién debería ser mi fuente principal? Mi fuente debería ser algo que posea verdaderamente aquello que realmente necesito. ¿Necesita ser algo que no necesite lo que yo necesito? No necesito algo de amor, necesito todo el amor, no necesito algo de compasión, necesito toda la compasión, no necesito algo de respeto, necesito todo el respeto y así sucesivamente. Y no lo necesito solo algunas veces, lo necesito todo el tiempo, así que lo necesito completo. Lo necesito de manera constante, lo necesito de forma personal. No solo necesito algo que sea impersonal, y lo necesito de manera desinteresada. Y así que todo lo que necesito, todo esto, podríamos llamarlo necesidades emocionales. ¿Dónde has encontrado eso alguna vez? ¿En otra persona? lo que verdaderamente me brindó una ayuda significativa. Lo que aprendí del doctor fue que una persona nunca puede ser mi fuente principal de amor, porque yo también tengo la necesidad de recibir amor. Otras personas necesitan amor, y por definición, si necesitamos algo, no podemos producirlo nosotros mismos. ¿Por qué entonces imaginaría que otra persona podría proporcionarme algo que ellos mismos también necesitan? Es similar al aire que todos necesitamos para poder respirar. Jamás esperaría que otra persona me proporcionara su oxígeno. Ellos deben obtenerlo del aire, al igual que yo. Mi mensaje para todas aquellas personas que están enfermas es que existe esperanza. Existe una gran esperanza de que puedas recuperarte completamente. Exactamente eso fue lo que me comentó el doctor. Existe una solución efectiva para su problema de salud, al eliminar la causa raíz.